Estamos estudiando la doctrina de la salvación, pero el jueves pasado nos enfocamos siempre al aspecto del arrepentimiento, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, el día de hoy. Igualmente a Gálatas 1:10, Gálatas capítulo número 1, hermanos. Y voy a pedirles que se puedan recorrerse para acá, para esta área de esta banca. Y perfecto, hermanos. Muy bien. La doctrina de la salvación, el arrepentimiento. Y empezamos, hermanos, en Gálatas capítulo número 1. Vamos a leer juntos el versículo número 8. Todos juntos, hermanos, leemos esta porción bíblica. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Gálatas 1:18, dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. ¿Verdad? La semana pasada empezamos con este estudio, ¿verdad? Y queremos empezar a enseñar sobre estos temas porque yo creo que nos van a ayudar, hermanos, a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y los procesos en el que el ser humano va entrando, o los sucesos que ocurren más bien cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador. Entonces dijimos que la salvación, hermano, representa la obra total de Dios, por medio del cual Él rescata al hombre de la ruina eterna y de la sentencia del pecado, y le confiere la riqueza de su gracia, incluyendo la vida eterna en la gloria eterna. Y vimos dos aspectos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuáles fueron los dos aspectos, hermanos, que vimos. Primeramente, vimos la importancia de esta doctrina y vimos la naturaleza del arrepentimiento. ¿Sí? Cuando vamos a la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que esta doctrina abunda en la palabra de Dios. Por ejemplo, rápidamente vamos ahí a Mateo capítulo número 3, desde Juan el Bautista. Mateo capítulo número 3, él comenzó a enseñar y a predicar. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo número 2, en el versículo número 4, la palabra de Dios, hermanos, capítulo número 4, versículo número 17, el Señor Jesucristo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Jesucristo comenzó a predicar y a enseñar sobre el arrepentimiento. Cuando Jesús envía a los 12 y también a los 70 discípulos a proclamar las buenas nuevas del reino de los cielos, les ordenó que predicaran de esta enseñanza. Lucas capítulo número 24, vamos ahí, hermano. Lucas capítulo número 24, versículo número 47.
La palabra de Dios dice ahí, Lucas 24, capítulo número 24, versículo 47, dice, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Verdad? Vemos en la Biblia entonces, hermano, que Juan el Bautista predicó sobre arrepentimiento. Jesucristo invitó a los discípulos a predicar sobre el arrepentimiento. Pablo, no solamente Pablo, Pedro, ellos exhortaron y predicaron sobre este tema. Mire qué precioso versículo tenemos en Hechos, capítulo número 17, hermanos. Hechos, capítulo número 17, desde el versículo número 24, pero yo voy a leer nada más desde el versículo 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es el deseo de Dios, hermanos, que la gente pueda arrepentirse de todos sus pecados. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Y nos dimos cuenta, hermanos, que el arrepentimiento involucra tres aspectos. Si tenemos ahí en la pantalla, en la siguiente lámina, tenemos la importancia de esta doctrina, como vemos en la Biblia que diferentes autores o personajes, más bien, desde Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Pedro, Pablo, los discípulos predicaron sobre el arrepentimiento. Vimos también la naturaleza del arrepentimiento y vemos que el arrepentimiento se da en relación a tres cosas, hermanos. Número uno, se da con relación a la inteligencia. Número dos, que se da con relación a las emociones. Y número tres, se da con relación a la voluntad y a la disposición. Vamos a ver un texto de cada uno de estos aspectos nada más. Con relación a la inteligencia, vamos a ver para recordar Mateo 21, 29. Para que una persona pueda arrepentirse, involucra la inteligencia. Mire lo que dice versículo 21-29 de Mateo. Dice el versículo 28, porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Se usa aquí en el sentido de un cambio de mente, en un cambio de pensamiento, ¿verdad? Y solamente una persona que tiene un cambio de mente, es la persona que se arrepiente, ve la salvación
como un punto de vista bíblico, ¿verdad? Con relación a las emociones, fuimos a 2 Corintios 7:9, ¿verdad? En el contexto donde Pablo demuestra que los corintios fueron contristados cuando recibieron el Evangelio, ¿verdad? Y con relación a la voluntad, hablamos acerca de cómo voluntariamente el hijo pródigo, en Lucas capítulo número 15, estaba viviendo en una provincia apartada y él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos, hermano, que involucró la voluntad y la disposición. Y así, hermano, con cada persona que nosotros vamos y le hablamos de Cristo. Por ejemplo, vamos a la plaza, vamos al jardín, vamos a la Alameda, andamos tocando puerta por puerta, hablándole a la gente. Una parte importante es que debemos de decirle no solamente que es pecador, pero también tenemos que enseñarle que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que haber un cambio de mente, que tiene que ser contristado con la palabra de Dios y que tiene que involucrar la voluntad y la disposición. Y luego se ve, hermano, cuando nosotros le estamos comunicando la palabra de Dios a alguien, le estamos hablando de Cristo, luego se ve que la persona muchas veces hasta llora, o muchas veces entiende perfectamente bien el mensaje que se le está predicando, mientras que hay otras personas, hermano, que están por ahí distraídos. Sí, y le estamos hablando de Cristo, y esas personas, sí, y está el niño por ahí, y están mejor atendiendo al niño que mejor que están atendiendo la palabra de Dios. Entonces hay personas, hermanos, que tienen y es cuando humanamente uno deduce: a esta persona no le interesa. Yo ahora recientemente, hermano, lo que estoy haciendo cuando voy a tocar puertas, le digo a la persona, le hago la pregunta: si usted muriera, ¿está 100% seguro de que va a ir a la gloria con Dios? ¿O ha pensado usted dónde va a pasar la eternidad cuando muere? No, pues la verdad no sé. Y luego le digo: ¿está interesado usted en saber lo que la Biblia dice sobre este tema? ¿Le gustaría escuchar cómo usted puede ir al cielo con Dios? Porque hoy vemos una apatía increíble en la gente, ¿no? Hoy en día vemos una falta de interés hacia las cosas espirituales. Y mucha gente me dice: la verdad no tengo ningún interés, yo me sigo de largo. Ok, muchas gracias, que usted bendiga, me voy al siguiente, ¿verdad? Porque mucha gente, no voy a estar perdiendo mi tiempo con alguien que no quiere escuchar de la palabra de Dios. Por eso yo le digo: ¿tiene usted interés en saber qué dice la palabra de Dios? Vivimos en un mundo de mucha confusión, les digo, pero aquí es importante que nosotros sepamos lo que la Biblia dice. ¿Le gustaría? Mire, yo traigo un cubo, le digo a las personas, y yo le puedo explicar a través de este cubo y a través de la palabra de Dios cómo usted puede tener esa seguridad. Y entonces así es como hoy en día vemos, hermano, esa falta de interés, esa apatía hacia las cosas espirituales. Y no se diga los de allá de Fuentes, ¿verdad? Y de Villas del Rey. Aquí no es tanto eso, hermano, pero los que vienen de allá, sí, híjole, te cargan una apatía. No, las personas con las que nosotros predicamos allá. Y se puede entender porque son personas, hermanos, que están todo el tiempo en el trabajo, ¿verdad? Y llegan en la noche y muchas veces salen todos medio dormidos, que los vamos y los despertamos. Pero en general, hermano, usted sabe, toda la sociedad, en cualquier parte del planeta, aquí o en China, el problema es universal, ¿verdad? La gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que crear ese deseo en ellos, y por eso vamos a tocarles a sus puertas y hablarles de Cristo. Pero tiene que involucrar la mente, las emociones
y la voluntad de una persona. Dijimos, hermano, también que íbamos a investigar otra cosa más, y es cómo se produce el arrepentimiento, y vamos a investigar también cuáles son los resultados del arrepentimiento. Yo me quedé pensando, hermanos, aquí en cómo se produce el arrepentimiento. Me quedé pensando, hermano, porque el arrepentimiento vemos en la Biblia, hermano, que es un don divino. Ahí están letras pequeñas. El mismo, bueno, vamos a ver, hermano, que es un don divino. Mire lo que dice en Hechos, capítulo número 11. Hechos, capítulo número 11, versículo número 18. ¿Qué quiere decir, pastor, con que es un don divino? Pues que quiere decir que solamente Dios lo produce, que es un regalo de Dios. Mire lo que dice en Hechos 11, versículo 18. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso significa, hermano, ¿cómo se produce el arrepentimiento en una persona? Hermano, pues Dios lo produce. Amén, hermanos. Amén. Porque dice aquí: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Mire otra cita bíblica más, en 2 de Timoteo, capítulo número 2. 2 de Timoteo, capítulo número 2. Ahora, a pesar de que es un don divino, hermano, Dios lo produce a través de algunos medios. Ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice ahí en 2 de Timoteo 2:25. La palabra de Dios dice, hermanos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios, ¿quién, hermano? Dios les conceda que, hermano, que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces es Dios quien concede. Así también vemos, hermano, otra cita bíblica más en Hechos capítulo número 5, en el versículo número 30 y 31. Dice aquí la palabra de Dios: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estas tres citas bíblicas, hermanos, sustentan que Dios es el que produce el arrepentimiento. Él hace que nosotros, hermanos, no somos salvos porque nosotros simplemente voluntariamente vinimos a Dios, sino que en realidad el Señor puso ese deseo en nosotros para que nos arrepintiéramos, hermanos, y lo hizo a través de algunos medios. Como miren, vamos a ver algunas citas bíblicas. Acompáñenme por favor ahí en Hechos capítulo número 2, versículos números 37. Dios usa algunos medios, y sabe, hermano, Dios usa su mismo evangelio, porque su mismo evangelio produce que nosotros nos arrepintamos. Mire lo que dice en Hechos 2:37. Dice la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Pedro les dijo, hermano, arrepentíos.
El mismo evangelio, hermano, produce el arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros vayamos a predicar. Es cierto, Dios manda el deseo de a que la persona se arrepienta, pero ¿qué produce el arrepentimiento? El evangelio que nosotros vamos y comunicamos, el mismo evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio, hermanos? El evangelio, según 1 Corintios capítulo número 15, dice que habla sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mire, vaya ahí a 1 Corintios capítulo número 15, donde Pablo está hablando y él dice: porque primeramente, versículo número 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él está hablando acerca del Evangelio, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo Jesús, dice el versículo 3, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Hermano, el mismo Evangelio produce el arrepentimiento, y esto se ve claramente ilustrado en la experiencia que tuvo el profeta Jonás, allá en el libro de Jonás, capítulo número 3. Mire, hermano, qué historia tan más con la cual nos podemos identificar. Dios le dio un mandamiento a Jonás, y él, en vez de irse a Nínive, tomó un barco que iba para Tarsis, en dirección contraria. Dice que bajó a un puerto en Jope, y ahí tomó un barco y se echó a dormir, ¿verdad? Y luego hubo una tempestad tan grande que pensaron que la nave se iba a hundir, y fueron hacia ahí al camarote y le dijeron: hey, levántate, dormilón, ¿verdad? Que el barco se va a hundir. Y él les declaró, ¿verdad?, ahí que lo que estaba ocurriendo era por culpa de él. Así es de que lo echaron a lo profundo del mar, y un gran pez lo tragó, ¿verdad?, y lo vomitó en la playa. Tuvo un culto de oración ahí dentro del gran pez, y va y lo vomita en la playa, y le da una segunda oportunidad, y va y predica a Nínive. Y en el capítulo número 3, versículo número 5, miren lo que dice ahí no sé si ya están en Jonás, hermano. Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces oró Jonás a Jehová. Capítulo 3, versículos 5 al 10, perdón. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Esa es la palabra arrepentimiento, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, ¿verdad? Dice aquí, entonces, hermano, el evangelio produce el arrepentimiento, hermanos. Dios, el arrepentimiento es un don divino, pero Dios se hace valer de algunos medios para que la gente se arrepienta. Y primeramente se hace valer
del mismo evangelio, hermanos. ¿Quién, hermanos, que cuando vas a ganar almas y vas a predicar la palabra de Dios, no, cuando uno se convirtió al evangelio, hermanos, a Cristo, pues yo me acuerdo simplemente hablar del sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por mí, aunque yo era un vil pecador, eso me hizo caer sobre mis rodillas y pedirle a Cristo que me salvara. Por eso es tan importante que cuando tengamos a tiempo y fuera de tiempo, prediquemos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mire, vaya a Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Dice la Biblia, hermanos, aquí a veces los mayores avivamientos vienen en un tiempo de pánico. Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces los arrepentimientos vienen a nuestra vida, hermano, en un tiempo difícil, en un tiempo de pánico. Dice ahí: sé pues celoso y arrepiéntete. Estaba escuchando en esta semana un mensaje sobre las pruebas. Y a veces nosotros nos quejamos de las pruebas, pero hermano, las pruebas están ahí precisamente para que nos arrepintamos. Si usted está en pruebas, dele gracias a Dios, porque Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida a fin de que volteemos a ver a Dios, a fin de que nos arrepintamos. Los avivamientos tienen lugar mayormente, mire, nada más en la pandemia. ¿Cuántas personas no estaban asustadas? Ay, esto nunca se había visto antes, y la gente estaba recurriendo o al menos tratando de buscar información que les ayudara, y muchas personas murieron, hermanos. Muchas personas durante la pandemia se arrepintieron y se pusieron a cuentas con Dios también. Los castigos que a veces Dios manda, mire, lea Hebreos capítulo número 12, versículo número 6. Los castigos que a veces Dios manda tienen por fin que sus hijos errantes vengan al arrepentimiento. Capítulo número 12, versículo número 6. ¿Alguien puede ayudarme, hermano, a leer el capítulo número 12, versículo número 6? Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 12. No, Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe su hijo. Versículo 10 y versículo 11 también, hermano, por favor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, hermano. Entonces los castigos que Dios manda también, hermano, le digo, hermano, Dios es el que produce el arrepentimiento, pero Dios se hace valer de varios medios. ¿Cuáles medios? El mismo evangelio, los mismos tiempos de pruebas que producen que nos dobleguemos, el mismo castigo de Dios a nuestra vida. Mire, hermano, si Dios no nos castigara, no viniéramos a Él. Ahí de rodillas y: Señor, perdóname, dame la oportunidad. Pero el castigo, ese es un medio que Dios usa para que nosotros nos arrepintamos. También la amonestación de algún hermano, a veces
del pastor, hermano, que viene y le dice: hermano, mire, fíjese que yo veo en esta área, de una manera que le ayuda a usted a que reciba el consejo, hermanos, de parte de Dios, la amonestación cariñosa de algún hermano, y le dice: hermano, es que eso te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la ruina. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo número 2, también es un medio, el consejo, la amonestación cariñosa de un hermano, es un medio que Dios usa para que nos arrepintamos, hermano. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 24 de 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Mire lo que dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A veces el consejo de un pastor de la iglesia, hermano, a propósito, hermano, el pastor que Dios ha puesto, nadie más va a conocer, hermano, su vida y la de su familia, y que le pueda ayudar a través de algún consejo que el mismo pastor local de su iglesia. A veces nosotros buscamos consejos que queremos nosotros escuchar, y vamos con alguien que no conoce nuestra vida, que no conoce nuestro matrimonio, que no conoce nuestros hijos, que no conoce el entorno donde vivimos, y le pedimos consejos. Ahora, sí debemos de pedir consejo, pero pida el consejo de la palabra de Dios a su pastor local. Es el Señor, hermano, que da el arrepentimiento, pero lo hace a través de algunos medios. Lo hace a través, vimos, del Evangelio, a través de los tiempos de pruebas, a través, hermano, de los castigos, o también a través de la amonestación. Hay gente, hermano, cristiana que dice: no, Dios no castiga. Si usted, hermano, es cristiano y anda con esas filosofías humanas que Dios no castiga, eso me hace pensar que se examine, porque, hermano, el Dios de la Biblia que tenemos aquí dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. Dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esas maneras de pensar humanistas, yo lo menciono, hermano, porque yo he escuchado hermanos de aquí de la iglesia que dicen: no, es que Dios no castiga, hermano, la Biblia dice que sí. Entonces, y eso Dios lo permite para que nos arrepintamos. Yo me acuerdo de mi mamá, y ahora lo entiendo, mi mamá nos castigaba, hermano, porque nos amaba, y lo hacía en esa forma, quizás a lo mejor sin conocimiento de la palabra de Dios, pero ella se agarraba el chicote de la plancha, hermano, bien sabroso que zumbaba, ¿verdad? Y nos daba, hermano, como ella, y yo creo ya la hartábamos, pero yo le aseguro que no quería destruirnos, sino que lo hacía porque nos amaba. Y quizás a lo mejor no era la mejor manera, ahora lo vemos, pero hermanos, ahora no nos pegaba, bueno, no era la mejor manera, pero lo hacía, hermano, porque nos amaba. Y así Dios también. Dios permite pruebas, permite castigos, permite situaciones, hermano, para que nos arrepintamos. Ahora vamos a otro punto, hermanos. Regresando al punto anterior, hermano, que acerca del consejo y la amonestación, hermano, reciba el consejo y la amonestación del siervo de Dios, hermano, de un pastor que le puede exhortar, ¿verdad? Miren, ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento, y vamos a mencionar 3 aquí rápidamente.
El primer resultado del arrepentimiento es, hermano, que cuando alguien se arrepiente, la Biblia dice que los cielos se alegran, hermanos. Mira lo que dice Lucas capítulo número 15, hermanos. Lucas capítulo número 15, versículo 7 y versículo 10. La palabra de Dios dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo número 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué produce el arrepentimiento, hermano? Fiesta, alegría en el cielo. Eso es lo que se produce. Hay gozo en el cielo y en la presencia de los ángeles de Dios. Se alegra el corazón de Dios y hace repicar, yo creo, hermano, las campanas de los cielos por un pecador que se arrepiente. Número 2, ¿qué más resultado hay cuando alguien se arrepiente? Bueno, acarrea el perdón de los pecados. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo número 7. De hecho, hermanos, los profetas y los apóstoles no conocían o no conocieron otra forma de conseguir el perdón, sino solamente, hermano, es a través del arrepentimiento. No puede venir el perdón, hermano, si no hay arrepentimiento. Isaías capítulo 55, versículo número 7, dice la palabra de Dios ahí rápidamente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento, hermano, acarrea el perdón de los pecados. Hechos 3:19 es un texto también muy bonito de la Biblia, hermano, que dice aquí, Hechos 3:19, voy a leerlo. Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Hermano, ni los sacrificios, ni las ceremonias religiosas aseguran el perdón de los pecados. No es, hermano, que el arrepentimiento merezca el perdón, sino que es una condición para conseguir el perdón que nos arrepintamos. Es una condición. Si tú no te arrepientes, no puedes tener el perdón de tus pecados. El arrepentimiento capacita al hombre para ser perdonado y no le da derecho alguno al perdón, simplemente lo capacita. No tenemos derecho de recibir el perdón, pero por arrepentirnos, hermanos, nos capacita y nos pone en una condición aceptable delante de Dios para que venga el perdón de los pecados. Amén. Ni en nada de eso, ni el novenario, ni el para el perdón de los pecados. Dice, hermano, ni siquiera, sí, hablando de cómo la gente se reúne esos 9 días, ¿verdad? Ahí hacen una misa cuando alguien fallece y piensan que por rezar van a obtener el perdón de los pecados. Nada de eso puede solamente el arrepentimiento. Ni indulgencias tampoco. Ni indulgencias. Mire, hermano, lo que dice la última cosa. ¿Qué más resultados tenemos con arrepentirnos? Los cielos se alegran, nos da el perdón de nuestros pecados. Y le repito, hermano, ni los sacrificios le aseguran, ni las ceremonias religiosas. Ahora, no es que nuestro arrepentimiento merezca el perdón. Fíjense bien en estas palabras. No es que merezcamos el perdón,
sino que es una condición para conseguir el perdón de nuestros pecados. Arrepentirse. Y en último lugar, hermano, el arrepentimiento trae el Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros. Hechos 2:38, hermanos. Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, hermanos, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos arrepentimos, hermano, viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Este texto aquí, hermano, les decía yo el jueves pasado que suele ser un pasaje controversial porque muchos lo usan y lo malinterpretan. Pero en realidad este texto dice: Pedro les dijo, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos y bautícense, porque ya vuestros pecados han sido perdonados. Es lo que Pedro les está diciendo. Porque ya vuestros pecados han sido perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Jesús, hermanos, se bautizó y él no tenía pecado. Entonces tenga cuidado con la interpretación de este pasaje. Ahora, en segundo lugar, dice en el nombre de Jesús, y hay ciertos grupos que dicen: no, es que nada más tiene que ser en el nombre de Jesús, bautizarse. ¿Tú en qué nombre te bautizaste? Pues yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él así enseñó en Mateo. No, estás mal, ese bautismo no sirve. Aquí, hermano, no está diciendo lo que se debe de decir cuando una persona se bautiza, sino bajo la autoridad de quién se tenían que bautizar estos judíos de Hechos capítulo 3, o Hechos capítulo 2, perdón, porque ellos no querían aceptar a Jesucristo. Y no está diciendo lo que se debe de decir cuando una persona se bautiza, sino bajo la autoridad de quién se tenían que bautizar. Ellos no querían creer en Jesús, ¿verdad? Entonces tenga cuidado con pasajes como Hechos 2:38, que se tienen que analizar a la luz de todo el libro de Hechos. ¿Sí, hermanos? Entonces, arrepentidos y bautícense, les anima el Pedro, y luego les dice: porque ya sus pecados han sido perdonados y van a recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona, entonces, hermanos, se arrepiente, es derramado sobre su vida el Espíritu Santo. Esos son los resultados del arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso es que es tan importante, hermano. A veces decimos, cuando vamos a ganar almas, decimos: sí, pues yo gané a tantos, ¿y dónde están? Decimos. Hermano, tiene mucho que ver el arrepentimiento de la gente, y esa es una tarea del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Él los va a convencer. Nosotros, nuestro trabajo es llevarles la palabra de Dios, pero el Señor va a hacer lo demás. Y ellos tienen que escuchar el Evangelio para que se arrepientan. Amén, hermanos. Hablamos entonces de la naturaleza del arrepentimiento, los resultados, lo que produce el arrepentimiento y los resultados del arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor mi Dios,